Pues les saludamos cuando les ofrecemos otro capítulo de estos perfiles valdepeñeros. Ya saben que arrancábamos al principio de año con conversaciones a orillas del río Jabalón y luego, bueno, pues poco a poco lo fuimos sustituyendo por algo tradicional como en nuestra televisión, como eran esos perfiles valdepeñeros. Hoy es verdad que estamos muy cerca del Jabalón, quizá una de las entrevistas junto al Cerro de las Cabezas que más cerca nos situamos junto al río Jabalón. Y bueno, nuestro protagonista, nuestro invitado, nuestro personaje hoy es Juan Mejía García, con el cual vamos a hablar, muy conocido en Valdepeñas, y ya verán sobre todo la apasionante trayectoria profesional que mantuvo en Coromina Industrial, que lo dejaremos para la segunda parte. Bueno, pues Juan Mejía García, gracias por atendernos aquí en tu casa, en tu retiro, y también por querer participar en este programa. Pues gracias a vosotros por acordarse de mí y meterme en este digamos lío. A ver cómo escapamos. Escapamos seguro que bien. Bueno, Juan nace en Villanueva de los Infantes por circunstancias familiares, o ¿por qué fue en Villanueva de los Infantes nacer? Sí, vamos, mis padres eran de aquí de Valdepeñas, aunque mi madre es oriunda, mis abuelos eran de pueblo de Alicante, pero mi padre era guardia civil. Y claro, entonces los guardias civiles no podían estar más de 8 años en la misma población, y además no podían estar en su pueblo natal, porque en aquella época, para que no hubiese, me imagino que sería para que no hubiese favoritismos ni cosas de estas. Entonces mi padre, cada hermano nacimos en un sitio. Mi hermano Carlos y yo, que nacimos en Infantes, mi hermano Tomás nació en Luciana y mi hermana en Castellar de Santiago. Entonces fue nacer allí, bueno, pues porque le pilló allí de puesto. Efectivamente, estaba ahí destinado tu padre. Exactamente. Bueno, ¿y cuándo os venís a Valdepeñas? Bueno, en tu caso, por ejemplo. Yo nací en el año 40 y en el año 41 nos vinimos aquí, aunque era el pueblo natal de mi padre, pero sabes tú que siempre hay cosas, y había un capitán que le tenía aprecio a mi padre y tiró de él, porque en aquella época mi padre sería de los pocos guardias civiles que sabían escribir a máquina. Y se lo trajo, entonces decían de escribiente, sí. Estaba de escribiente con el capitán. Ya. Y se lo trajo aquí a Valdepeñas. Y estuvimos aquí 4 años, y las envidias y las cosas, pues se ve que alguien dio el chivatazo y tuvo que pedir traslado rápidamente antes de que lo mandasen a un sitio forzoso. Como ya en aquella época, en el año 45, mi hermano mayor, mi hermano Tomás, trabajaba en Banesto, pues mi padre buscó un pueblo por aquí lo más cerca posible y nos fuimos a Chillón, al lado de Almadén. Allí estuvimos unos meses, y cuando hubo una vacante o una plaza, o como les dijesen en la Guardia Civil, en Castellar de Santiago, pidió traslado a Castellar y ya estuvo ahí hasta que se jubiló en el año 49. Y ya entonces en el año 49 se reunió otra vez toda la familia aquí en Valdepeñas, y ya desde entonces no hemos salido de aquí. Entonces esos 9 años, he calculado que tú tenías en ese momento, ¿dónde pudiste cursar estudios? Porque claro, me has hablado de 3 poblaciones, bueno, Valdepeñas, Chillón y Castellar de Santiago. Sí, bueno, estudios, yo me acuerdo cuando nos íbamos a ir, un poco antes de irnos a Chillón, en el año 45, me acuerdo así vagamente, yo entonces no tenía cumplido los 5 años, claro, de ir a las escuelas, y por la situación por donde nos metíamos por las calles, tenía que ser al grupo de Silvestre Izarra, pero vamos, eso tenía yo 4 o 5 años, sería párvulos. Y luego ya en Chillón, al colegio que había allí en Chillón, del pueblo. Entonces eran las escuelas pías, le llamaban. Y también me acuerdo, allí en Chillón había una señora ya muy mayor que enseñaba a los chicos, lo más elemental, pequeños, ¿no? Eso es. Y recuerdo eso era muy que el abecedario, entonces tenía yo 5 años, el abecedario me lo enseñó la mujer esa, tenía una tabla, y en la tabla con tintas chinas y moldes tenía grabadas las letras, y ahí me aprendí yo el abecedario. Y luego ya en Castellar de Santiago, pues al colegio nacional que había, ya las escuelas pías que le llamábamos,
Mi maestro era un tal don Julián Cobos, un señor así fuerte, que era manco, tenía, no sé si era la mano izquierda o la mano derecha, la tenía inválida, y cuando se ponía así, cuando nos explicaba los puntos cardinales, al abrir así los brazos, una mano se le quedaba así para abajo porque no la podía abrir. Claro. Y llegáis ya a la familia, como has dicho, a instalaros de nuevo ya definitivamente en Valdepeñas. ¿Y dónde cursas estudios o te vas al seminario ya pronto? No, me vine con 9 años y en principio estuve yendo a San Luis Gonzaga con don Ramón y posteriormente con don Ramón estuve unos meses nada más. Y ya cuando empezó el curso del año 49, en septiembre, pues empecé a ir a Silvestre Izarra con don Ignacio Crespo, del cual tengo unos recuerdos muy buenos, muy buenos, muy buenos. Para mí ha sido mi maestro. Yo siempre digo que lo que sé lo aprendí de don Ignacio. Allí en el colegio de Silvestre Izarra. Sí, en la calle Silvestre Izarra. Y otros profesores había también que fueron muy conocidos. Un año, un curso también nos dio clase, porque cada 2 o 3 años cambiaban los de... Éramos más mayores, entonces no era ni primero, pequeño. Un curso nos dio también clase don Manuel Caro Patón, que fue corresponsal del Lánzaga. Sí, efectivamente. Y termines ahí tu periodo de estudios en Silvestre Izarra, ¿y qué sucede? Y luego, pues, en el año 52, teniendo ya 12 años, pues me marcho al seminario, a Ciudad Real. ¿Por qué motivo? Bueno, pues ¿quién influyó, Juan, en eso? Pues ¿o fue si decisión te digo la verdad, propia? aunque nunca he comentado con esto, fue un muchacho que era pariente de... Bueno, no me voy a extender mucho. Sí, un pariente. Era franciscano y vino aquí a Valdepeñas y estuvimos allí en su casa. Y no sé cómo fue que anda, ¿por qué no te vienes? Aquí te gustaría, no sé qué. Y para haberme ido a Pastrana con los franciscanos. Pero luego, en fin, se cambió la cosa. Hablamos con don Antonio Sánchez Barba, le pareció bien, pero me dijo que en vez de allí a los franciscanos, que por qué no me iba al seminario de Ciudad Real, el seminario diocesano. Me preparó don Ignacio Crespo de ingreso, porque había que superar igual que en el instituto. Me fui a Ciudad Real, aprobé y allí estuve 3 años. Allí me junté, tengo unos recuerdos muy buenos, muy buenos, muy buenos. No me arrepiento jamás de haber estado allí, porque no me enseñaron ninguna cosa mala, al contrario, unos valores que yo creo que siempre te queda algo dentro. ¿Y con quién coincidiste? Bueno, pues... O tanto de profesores como si había algún alumno más que luego llegó a sacerdote, aquí, o como fue tu caso, que no. Con el que con el que más me recuerdo fue, aunque iba a un curso después que yo, cuando yo estaba en segundo, él pasó a primero, fue con don Napo. Don Napo. Y luego, don Julián Ramírez. ¿Ya estaba allí de formador? No, que no había cantado misa todavía, cuando no lo habían ordenado todavía. Yo pasé en el año 52 y a don Julián le ordenaron, aquí en Valdepeñas, como sabrás, en el año 53, junto con otros sacerdotes que vinieron luego aquí a Valdepeñas, a don Tirso, a don Eugenio Sánchez Vega, a don Vicente Manzaneque. Todos esos los ordenaron aquí en Valdepeñas, y tengo por ahí una fotografía que me la dio don José María Moncada, que también le ordenaron el mismo día, y hablando con él digo, pues yo colaboré en su ordenación, porque, en fin, estuve allí en el altar mayor. Era una cosa insignificante porque yo tenía 13 años, era con los ciriales, porque salió la ceremonia, empezó en la Veracruz, entonces estaba abierta al culto, y salió una procesión de todos los sacerdotes por la calle Real, y me imagino que sería el sacristán quien fuese al principio, y 2 seminaristas que estábamos en la parroquia de la Asunción, que éramos del mismo curso, íbamos con los ciriales encabezando la procesión, y luego ya en la ceremonia, en el altar mayor, estuvimos allí, pues había ahora no sé si existe eso todavía, en la catedral había un maestro de ceremonias que tenía así como un indicador que le enganchaba así en el dedo, y el que te iba diciendo, ahora haz esto, ahora esto, ponte en esta hora, pues. Y se lo comenté a don José María, digo, si tiene fotografía seguro, y efectivamente encontró una que me veo yo, y me la regaló, no sé si la tengo ahora por ahí, una fotografía que como se hacían entonces, una fotografía así pequeñita, pero vamos, me veo yo, que sé que soy yo, porque quien me vea con 12, 13 años no me conoce. Efectivamente. Y termina tu etapa, Juan,
del seminario de Ciudad Real, ¿qué sucede después? Pues bueno, no sé si comentar que en mi casa no había recursos económicos para pagarme los estudios. Y mi madre era parienta de los Mayoraletes. Y entonces estaba, como ella decía, su primo Angelito, Ángel García del Bello, estaba de secretario de José Antonio Lola. Y fueron a hablar mis padres con él una de las veces que vino aquí a Valdepeñas a ver si podían. Y por medio de él me dieron una beca que la distribuía o la gestionaba Falange, el Frente de Juventudes. Y la beca esa la pagaba el obispo de Madrid Alcalá, el doctor Eijo Garay, y ese fue el que me pagó a mí los 3 años de seminario. Y ya cuando me vine, pues como no había para poder seguir estudiando, en mi casa no había fondos, pues a buscar trabajo. ¿Con cuántos años? 15 años. Con 15. Habló mi padre con don Abel Tarancón, porque ya mis 2 hermanos trabajaban en Banesto, pues entonces trabajar en el banco era una cosa segura, porque el que pasaba al banco, si era formal y honrado y trabajador, ahí se jubilaba. Y iba ascendiendo también. Exactamente. Entonces, a ir a hablar con don Abel Tarancón, mi padre tenía mucha amistad con él, que estuvieron juntos en la guerra, a ver si había... Pues mira, ahora de momento el chico joven, que vaya, que se prepare de cosas de contabilidad y todas estas cosas, y mientras pues que se venga ya a la bodega. Y me fui de chico, de lo cual me encuentro muy contento y muy agradecido de la familia Tarancón. Yo jamás los olvidaré, ¿sabes? Allí en la oficina con Ernesto, y cuando hubo una ocasión en el año 57, había un empleado de aquí de Banesto que estaba dado de baja por enfermedad, pues me hicieron un examen para cubrir el expediente, las cosas como son, porque fue un examen, tú, lo que tú quieras, pon de esto, pon lo que tú quieras. Si digo otra cosa, mentira, ahora ya no va a trascender desde el año 57 ahora. No, y que ¿sabes? También es un poco habitual eso. ¿Sabes? Total, que hice mi examen, aprobé, y a la semana siguiente empecé a trabajar en Banesto. ¿Aquí en Valdepeñas? Aquí en Valdepeñas, interino. Que estaba entonces donde estuvo luego... Sí, en Banesto, sí, donde en la estaba, calle 6 de junio, en la calle, sí. Esquina con Pintor Mendoza. Exactamente. Y éramos 3 hermanos, aparte de mi hermana, y los 3 hermanos estábamos juntos trabajando, que de esos yo creo que habrá pocos casos. Pues poco. 3 hermanos, trabajar los 3. ¿Cuántos estabais entonces, Juan, en una oficina? En el Banesto, no sé si éramos sobre 30 o 31, 32. Allí en lo que es la oficina, lo que se conoce hasta que cerraron. Sí. Pues o 31 o 20 y tantos, no me acuerdo si eran 20 y tantos o 30 y tantos. Para ese espacio, pero bueno, sí. Es que entonces era todo era a mano, nada más que las máquinas de escribir, y estando yo allí trajeron una sumadora, una restisuma, creo que no sé qué modelo sería, que no hacía nada más que sumar y restar, no hacía ninguna otra cosa. Lo era todo, contabilidad, en fin, todo. Y se llevaba aquí en el Banesto de Valdepeñas, había 3 sucursales más que dependían de Valdepeñas, que era Infantes, Moral de Calatrava y Calzada. ¿Sabes? Entonces la contabilidad para interés, en fin, todo eso se llevaba aquí en Valdepeñas. Y claro, había muchísima gente trabajando. Ya. Cuando a este señor le dieron de alta... Sí, que ya terminó su convalecencia. Pues entonces yo aquí ya sobraba, y había una vacante también temporal en Infantes, porque un empleado estaba haciendo el servicio militar y me fue a Infantes. Allí estuve 2 meses hasta que lo licenciaron, allí con don José Ortega, también muy buenos recuerdos de él. Y cuando ya me vine de nuevo a Valdepeñas, pues me fui otra vez a la bodega de Tarancón, y yo estaba allí en la oficina. Una de las misiones que me enseñó Ernesto a hacer era, pues entonces no había los enólogos y tantas parafernalia como hay ahora. Me enseñó a sacar el grado del vino, y cuando terminaba la vendimia, pues había 3 o 4 bodegas que eran de ellos, y yo iba sacando las muestras de tinaja por tinaja y apuntando, porque claro, luego cuando servían el vino, pues a Madrid le gustaba de un tipo que tuviese más grado, menos grado, Andalucía, en fin, según los clientes, y yo en las tinajas con una tiza iba apuntando el grado que tenía
cada tinaja. Que hay que recordar que las bodegas Tarancón estaban en ¿qué calle? Pues si sales de la calle Belén a la calle Torrecillas, lo que ves así enfrente, que ahora hay unos pisos, Sí. ahí era donde estaban las oficinas. Pero luego estaba enfrente del asilo, hay una portada al lado de un taller mecánico que hay, Sí. esa era otra bodega. Y las que hacen esquina con la calle Cejudo Peralta, esas también eran de él. O sea, que tenía allí... Eran lo que era, digamos, bodegas, aunque había dos que estaban unidas, las de la esquina y otra que había en la calle Cejudo Peralta, se comunicaban entre sí, pero eran dos bodegas pequeñicas, pero eran también de ellos. Pero la de enfrente del asilo era bastante grande, y la bodega otra que lindaba con la feria, esa era donde estaban las oficinas. Y estuvieron ahí hasta que luego, en el solar que tenían enfrente de las bodegas Peinados, lo que es ahora la bodega museo, ahí ya hicieron una bodega grande y unos jaraíces nuevos, en fin, ya más modernos, con maquinaria más moderna, y cambiaron allí las oficinas. Pero ahí ya asistí yo poco. Iba cuando tenía algún día libre o alguna cosa así, o los fines de semana, me iba yo allí con ellos para echarle una mano a lo que podía hacer. ¿Y allí, Juan, qué estás? ¿Hasta que te marchas al servicio militar? No hice servicio militar. No hiciste servicio militar. No, verás. Entonces tenía yo 18 años. Y Ernesto Tarancón, como sabes, y si no lo sabes te lo digo yo ahora, era cuñado de don Manuel Quintana Coromina, el jefe de Coromina de aquí de Valdepeñas. Eran cuñados. Y en el bautizo de una de sus hijas, oyó que don Manuel le decía a su padre, que era el vicepresidente del Consejo de Administraciones, don Juan Quintana, le oyó decir Tarancón que necesitaban una persona para las oficinas. A él le llegó la onda y se cayó. Y luego al día siguiente, a los 2 días, cuando se juntase con su cuñado, dijo: oye, yo tengo allí conmigo un muchacho, un chico, en fin, o lo que le dijese, y hablaría bien de mí. Cuando me dijo un día que lleva ya a la bodega, dice: mira, mañana te arreglas, que lleves buena imagen. Pues ver, yo me iba ya a la bodega, pues si me tenía que pasar, iba pues normal, de día. Normal. Dice: tú te preparas y vas allá a Corominas, pregunta por don Manuel y le dices que vas de parte mía, que es que pasa esto, que van a... Y efectivamente fui, eso fue a mediados de diciembre, y me dijo que desde el 1 de enero que pasaba. Me acuerdo que Tarancón me dijo: tú dile que si quiere que vayas un poco de prueba para... Y se lo dije, y me dijo: no, tú sí, aquí quien pasa con todos los derechos desde el primer día. ¿Y qué años tenías? Pues fue el 2 de enero del 59 y en mayo hice yo 19, tenía 18 años. 18 años. Y ese periodo de Coromina ahora lo vamos a tratar. Me dices que no hiciste servicio militar, también participabas entonces en las actividades que realizaba Falange. ¿Qué tipo de actividades celebraba? Porque incluso sacasteis un poco los años de ausencia de la procesión de Jesús Gello en mediodía, ¿no? Sí, exactamente, sí, la del viernes por la mañana, de la cual tú conoces muy bien. Pues resulta que un año, eso fue ya después de venirme del seminario. Has visto una fotografía que está por ahí, y esa fotografía yo la ubico, pues tuvo que ser o en el 56 o en el 57. Porque en el 55 no pudo ser esa foto, porque en el 55, la Semana Santa del 55, me pilló a mí en Ciudad Real, en el seminario. Ya. Y la del 58 ya era yo novio, y entonces cuando me hice novio, pues ya dejé de ir a Falange, que era lo que había entonces. Bueno, ahora hablamos si quiere. Y aquel año, pues la procesión se perdía, porque la hermandad se deshizo, no sé, ya no me digas las causas, y no iba a salir la procesión. Y entonces allí lo dijeron pues no sé si sería Servando Carrillo, que estaba entonces de jefe aquí de Falange, o Palencia, o Augusto Cerceda también, que era... Y dijeron: pues esa procesión hay que sacarla, y si no hay quien, pues la saca el Frente Juventudes. Y nos nombraron unos cuantos, pues tú vas a este sitio, tú vas a otro, y con otro compañero que estaba de aquí de Valdepeñas, que no se marchó, que estuvo también conmigo en el seminario, y vosotros vais allí a San Marcos y sacáis a la Verónica a juntarse ahí en San José. En San José.
y fuimos. Y venía también Pepe Maroto, el que estuvo en la cooperativa, que ya habrás visto que está también en la fotografía, y luego ya otro año, pues ya no sé ya lo que pasaría, por el año siguiente ya no volví, yo no sé si siguió. ¿Y qué recuerdos tienes de tu juventud, antes de hacerte novio, como bien dice Juan, de Falange? ¿Dónde estaba establecida Falange? ¿Qué hacíais? ¿Quién iba a Falange? Pues eso, a pesar de tantas críticas y tantas cosas como hay ahora de las cosas políticas de aquella época, para mí Falange, el centro aquel que había donde estuvo la Policía Nacional, el edificio ese, sí, la calle Castellanos, donde luego pusieron la emisora de Radio Juventud. De Radio Juventud, aquello era un sitio donde la mayoría de los chicos íbamos allí, y allí había un ambiente muy sano, allí no había vicios de ninguna clase, allí ni nos hablaban de política ni nada de nada, allí había una mesa de billar, había ping-pong, había mesas de juegos de ajedrez, futbolines, y allí íbamos, jugábamos lo que queríamos, en verano se bajaban al patio, que ponían un toldo y se estaba allí muy fresquito con la fuente esa que la han reformado ahora, que hay un detalle que no la han puesto conforme estaba, pero bueno, eso es otra historia. Y en verano, en invierno, nos subíamos a la parte de arriba, había un salón que era encima donde está ahora el auditorio ese que han puesto, que era una capilla, que debajo estaban los músicos, la banda de Ibáñez, pues arriba había un salón, y allí es donde subían las mesas de billar y todo eso. Y era cuando salías de la escuela por la tarde, pues merendabas en tu casa, me voy a Falange, y allí estabas hasta las 9 o las 10, hasta que te ibas a tu casa, ya. Sin más ni más menos. Luego llega la época del noviazgo y posterior matrimonio. Sí, lo que pasa... ¿Tu mujer es valdepeñera? Sí, bueno, mi suegro los conocería, era Domingo, el que estaba en el cine Proyecciones. Pues era mi suegro. Yo cuando empecé a prepararme para eso del banco en San Luis Gonzaga, con don Ramón, me daba clase de contabilidad, en fin, todas esas cosas. Había también una clase que entonces llamaban de la clase de cultura general, que no era la escuela normal, sino que era gente que no había podido asistir a la escuela por circunstancias de lo que fuera, no eran ya un poco más mayores, y daba unas clases, y a esa era la que yo iba, yo a contabilidad, y los demás, mi mujer iba porque la quitaron del colegio muy pequeña, porque su madre estuvo delicada, y la sacaron del colegio, pero luego iba a las clases esas de don Ramón, y allí conocí yo a mi mujer, pues tendríamos 15, 16 años, cuando yo empecé a ir allí. Y luego ya pues ya empecé yo a trabajar en el banco, y ya me sentía yo con 17 años, yo ya con mi puesto de trabajo, yo para mí ya creyendo que iba a ser para siempre, pues yo ya me sentía importante, y ya es cuando, en fin, aunque estábamos saliendo como amigos, pues ya lo formalizamos y nos hicimos novios en el año 57. Y en el 65 nos casamos, estuvimos casi 8 años de novios, y 2 o 3 de colegio, y 55 años que llevamos casados. Así que fíjate. ¿Y fruto del matrimonio han nacido? 4 hijos. 4 hijos. Sí. ¿De los cuales en Valdepeñas viven? Bueno, aquí en Valdepeñas oficialmente tiene aquí su residencia 2, Juan, del Estanco, y mi hija María Victoria, que es enfermera tiene aquí su plaza en el hospital, pero luego también trabaja va con el helicóptero de la Seguridad Social, porque tiene el SESCAN. Exactamente, porque hizo un máster muy bueno, un máster de 1000 horas de emergencias, y está ahí. Y luego hay otro, mi hijo Domingo, que es el segundo. Ese está en Valencia, en carburos metálicos, ese pasó aquí a Corominas, y luego lo trasladaron y está allí en Valencia. Y mi hija pequeña, Clara, que se fue a estudiar a Cuenca, se casó allí, bueno, tiene 2 chicos, y a pesar de tener sus estudios de trabajo social y magisterio, pero en fin, por lo que sea, no... Y es policía local, está contentísima, lleva ya 2 o 3 años. ¿En Cuenca? En Cuenca, de policía local. Bueno, antes de concluir esta primera parte, Juan Mejía, me gustaría también que me hablaras un poco, porque vamos a entrar ya en lo que supone la larga etapa de Corominas Industrial, en tu afición taurina. ¿Cómo surge tu afición? Bueno, pues
Si te digo la verdad, así una afición fuerte, me gustan ir a los toros, pero no entiendo de toros. Ya. Yo me acuerdo una vez que hablando con Juan Félix decía, mira que, ponía, pues eso no está bien, porque la pierna no sé qué, en vez de la derecha tenía que tener, y yo decía, bueno, pues no estará bien, pero a mí me ha gustado, ¿sabes? Y empezó, te lo voy a decir, porque cuando hacían las fiestas que organizaba la Peña, entonces hacían en la Plaza de Toros, Peña el Burladero. la Peña el Burladero, iba Juan Félix al estanco a comprar puros. Y ya me dio a mí casi verme en el compromiso de apuntarme a la Peña. Me di de alta, pues, yo que sé, el año 90, y no me acuerdo cuándo fue, hace ya muchos años. Y así empecé. Luego, en una de las juntas de socios, pues me nombró miembro de la junta directiva como vocal. Y cuando se murió Juan Carlos Castellanos, el marido de Amparo Crespo, pues me puso a mí de secretario. Y ya estuve hasta que se jubiló mi mujer. Entonces ya renuncié porque dije que yo cuando me comprometía con una cosa era para cumplir. Y ya al estar mi mujer libre, pues yo me debía dedicar ya más a estar con mi mujer que a hacer otras cosas. Y, en fin, y sin salirme de la Peña, pues dejé el cargo. He pasado allí unos años, algunas veces discutíamos, en fin, como pasa en todas las asociaciones, pero bueno, bien, hice muy buenos amigos que no conocía de nada. Cuando yo pasé allí no conocía a nadie, yo iba allí y me encontraba como tonto porque no conocía a nadie, pero luego he hecho muy buenas amistades y las mantengo todavía. Muy bien, Juan Mejía García, con el cual estamos hablando dentro de este capítulo de Perfiles Valdepeñeros, aquí en su retiro que tiene muy cerca de Valdepeñas. Si te parece, Juan, cambiamos de escenario y nos metemos de lleno en tu larga estancia en Coromina Industrial. ¿Te parece? Sí, hombre, cómo no, como tú digas. Pues hasta dentro de unos momentos que reanudamos este perfil valdepeñero. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte de este perfil valdepeñero, de esta entrevista que estamos manteniendo con Juan Mejía García. Habíamos quedado con los telespectadores que en esta segunda parte íbamos a tratar principalmente su larga estancia en Corominas Industrial y, por supuesto, pues un poco conocer la historia, la ubicación en Valdepeñas, la implantación. Pero antes me gustaría, Juan, tú llevaste también algunas representaciones, ¿no? Ah, claro. Que sí, vamos, yo llevarlas yo concretamente no, era mi suegro. Tu suegro. Y yo le ayudaba, porque claro, cuando ya me junté con 4 hijos, y aunque eran sueldos aceptables, pero hacía mucha falta en las casas, ¿no? Y yo le ayudaba a mi suegro en las representaciones, bueno, y en más cosas, porque otra de las actividades que hice, que mucha gente no sabe, era el folleto de ferias que editaba el ayuntamiento, la publicidad que llevaba. ¿La buscabas tú? Lo hacía mi suegro. Pero mi suegro luego, por ayudarnos a nosotros, me lo dejó a mí. Ya. Y cuando llegaba el mes de febrero, empezaba yo a visitar, después de salir de Coromina, con mi bicicleta, a un sitio, a otro, recorriendo. Algunos tenía que ir 40 veces, pues mira, no lo he pensado todavía, pues vente luego, que no es el texto que le vamos a poner. Y yo lo iba pasando a la imprenta municipal. Que es la que lo hacía. Y luego me daban, pues no sé si era un 10% o algo de la así, publicidad facturada. De lo que facturaba el ayuntamiento me daban el 10%. ¿Y lo de las representaciones, en qué consistían? Bueno, pues mi suegro tenía de embutidos, casas de embutidos, 2 o 3 casas de embutidos, dulce de membrillo, polvorones, detergentes, casi todos los talleres mecánicos utilizaban el llamado secopón de la casa Quimicán, que eso lavaba y desengrasaba las manos, era buenísimo. Ahora sería bueno también para el Corona. Bueno, pues sí. Y la Casa Jardín, el detergente, el insecticida Casa Jardín, por ahí, ese era también de Quimicán, luego ya lo vendieron. Y todo eso lo representaba mi suegro y tenía el depósito aquí en Valdepeñas. De todo eso. Un taller, hoy una bolsa de secopón de 10 o de 25 kilos, y yo con la bicicleta pues, lo se lo llevaba, y luego ir a cobrarle, en fin.
Y embutidos, muchos embutidos que también y a tu casa de tu padre. Yo llevaba, pues ya no me acuerdo si eran embutidos o eran polvorones. O eran polvorones luego para Navidad. Eras muy esperado, claro. Pues cuando llegabas tú ya llegaba Navidad. Navidad. Bueno, vamos a lo que nos ocupa y la gente estará esperando sin duda también con bastante que querrá conocer. El hecho de que se construya aquí, bastante interés quería decir, el hecho de que se abriera aquí Corominas, ¿en qué año lo situamos? Pues eso, verás, eso tengo por aquí, lo tenía por aquí anotado, a ver si encuentro donde tengo los... Mira, porque tú cuando entraste, ya lo has dicho, eso ya estaba funcionando. Sí, claro. Necesitaban una persona, pero Corominas Industrial ya existía. ¿Y dónde estaba situada, lo primero? En la calle del Norte, haciendo esquina con la Acera del Cristo, enfrente de Carmelo Madrid. Exactamente. Y cruzaba, la Veguilla cruzaba por el centro de Corominas, un patio, y luego unas naves que están ahora cerradas ahí en la misma acera de la Policía Nacional, de la Policía Local. Las naves esas que hay en la calle del Norte, todo eso era... Ahí estaban almacenes y los llenadores de sulfuroso. Entonces, lo que me decía de Corominas... Sí, ¿de cuándo abre aquí sus instalaciones? ¿Cuándo abre la empresa? En el año 47, adquieren los terrenos de una bodega ahí en la calle del Norte. Sí, donde has dicho. Y empiezan a hacer las obras. El que dirigió las obras era un tal señor Robis, que era un alemán, que fue el que dirigió las obras de Coromina en Barcelona y en Madrid, y fue el que dirigió las obras de aquí también de Valdepeñas en el año 47, pero luego en el año 48 tuvieron que medio parar porque había, según pone en el libro este del 75 aniversario, hubo escasez de materiales y pararon un poco tiempo y luego se reanudaron. Y en el año 49, se abre, se inaugura, ¿o qué? Se inaugura primero con la planta de sulfuroso, porque aquí se fabricaba carbónico, CO2 y SO2, fabricado aquí en Valdepeñas. ¿Sabes? Primero se empezó con el sulfuroso y a los cuantos meses siguientes se empezó a abrir la planta de carbónico. ¿Y esta empresa de quién era? Esta planta... ¿Quién era su propietario? Esto era una sociedad que se fundó don Luis Corominas en el año 1908. La fundó don Luis Corominas, abuelo del que estaba aquí de don Manuel Quintana, su abuelo, el padre de su madre. Se fundó en 1908. Y luego abrieron sucursales, pues en el 11... No, en el 12 inauguran la planta de Madrid. Primero empezó en Barcelona. En 1912, su origen viene de Barcelona. De Barcelona, sí. Coromina es un apellido catalán. En el 12 empieza en el 12 se inaugura la planta de Madrid, que estaba en el Paseo de las Delicias. Luego en el 12, en el 17... En el 17 abren la de Sevilla, en 1917. En el 23, la fábrica de Bilbao. En el 24, en Madrid amplían y hacen una nueva fábrica unida el edificio al antiguo, hacen una segunda planta. En el 35 abren la fábrica de Valencia. Y en el 42, la de Palma de Mallorca. Ahí en Palma de Mallorca ya se fabricaba también sulfuroso y hielo seco. El hielo seco es el carbónico, el CO2, pero en forma sólida, ¿sabes? Y luego ya a continuación, aquí la zona esta de centro se quedaba un poquito aislada y piensan abrir una planta aquí en la zona esta de La Mancha. Y según tengo yo entendido, eso no lo tengo documentado, pero por lo que yo oí de contar, ¿sabes? En un principio pensaban haberla hecho, no sé si en Manzanares o en Alcázar. Pero entonces estaba Tiburcio Merlo, que era un buen cliente de Coromina por la fábrica de gaseosa del CO2, y se ve que tenía mano con don Juan Quintana, de allí de Madrid,
y consiguió que la fábrica se viniese aquí a Valdepeñas. Entonces compraron los terrenos ahí en la calle del Norte, en una bodega, y levantaron ahí la planta. Y en el año 49, 48, 49 es cuando empezó aquí a funcionar. Y estuvo hasta en el año 79, cuando la riada le pilló de lleno. Todavía estaba ahí, en el mismo Sí, sitio. sí, estaba ahí, que luego hay por ahí muchos comentarios que si Coromina y no es Coromina, y no es como la gente lo cuenta. Si quiere luego, si No, ya, ocasión. sobre la marcha. Bueno, ¿sabes? Porque dicen que allí hizo tapón. Hizo tapón, pero vamos, el tapón no lo hizo allí, el tapón lo hizo entre Carmelo Madrid y el cercado de las Tripas de Matías Serrano. Porque los que vivían en Coromina, Sebastián Hurtado, el padre de Marisel, vivían y lo estaban viendo desde las ventanas cómo el agua iba subiendo al otro lado de la calle del Norte, ¿sabes? Y cuando ya la presión rompió la pared esa, entonces está la embestida del agua, dio en la pared de Coromina y fue dar la embestida en Coromina, y la pared que daba a la Veguilla, esa cayó, ahí no hizo tapón el agua. Lo que pasa es que luego ya fue subiendo, y lo que hizo tapón fue la vía del tren, ¿sabes? Que es tan alto, y el puente del hierro. Eso sí, había allí en Coromina 2 tanques de 50.000 litros de fuel oil que los habían sacado para mandarlos, bueno, porque estaban allí, para mandarlos a otro sitio. Y eso se los llevó el agua, y fueron los que encajonaron el puente del hierro. Y cuando ya la presión los pudo sacar, entonces ya empezó a bajar el agua. Claro. Pero la pared de Coromina no hizo retención de agua, fue la pared de enfrente. La anterior. La anterior, la que estaba entre Carmelo Madrid y el cercado de las Tripas, que le llamaban, que era donde lavaban y preparaban las tripas del matadero. Bueno, y cuando llegas tú a Coromina, tu primer cargo, tu primer trabajo, ¿cuál fue tu primer nómina? Bueno, pues yo pasé a las oficinas, pasé como aspirante, porque no tenía 20 años, entonces eran aspirantes, en la fábrica eran aprendices, en la oficina éramos aspirantes. Si se ve aquí que tengo la nómina, se ve categoría profesional, aspirante. Ya. Y yo pues allá al trabajo de la oficina, principalmente despachar a los clientes, pues entonces venían muchos clientes, venían todos aquí, no había depósitos, distribuidores por los pueblos. Ya, venían ellos. Y todos los clientes tenían que venir aquí a Valdepeñas. Tú te encargabas un poco el despacho. Y yo, el despacho de las botellas. Entonces había un control muy riguroso de las botellas de acero, estaban numeradas, y había que tomar la numeración cuando le entregabas la nueva y cuando te devolvíais, porque la botella se sabía en todo momento dónde estaba, si estaban en planta, si estaba vacía, si estaba llena, si estaba en poder del cliente. Y eso pues necesitaba mucho. Sin tantos ordenadores de la época. No, era todo a mano. No había ninguno. ¿Y cuántos estabais en Coromina? Pues cuando tú entras a trabajar. Cuando yo pasé, pues estábamos pues casi 30 personas. En la oficina estábamos 3, 4, 5, 6 y el jefe 7. ¿Y después qué vino? ¿Fuiste ascendiendo? Porque como aspirabas a más según la nómina aspirante... Bueno, sí, luego ya cuando hice 20 años ya me subieron categoría a auxiliar. Auxiliar administrativo. Y ya estuve ahí. Cuando don Manuel, el jefe que había aquí, don Manuel Quintana Coromina, se trasladó a Madrid por la muerte de su hermano que estaba allí de director, se fue a Madrid, nombraron jefe de Coromina a Aquilino Vivar, el suegro de Cipriano Aramendía, ese era su suegro, estuvo de segundo jefe de Coromina. Cuando este se jubiló, el jefe fue Pedro Parrilla, no sé si lo conocía, padre de Dionisio, que estaba en la Mafre. Y cuando Parrilla se jubiló, en el año 85, pues me nombraron a mí jefe de la sucursal. Y ya estuve ahí hasta que me jubilé. ¿Que eso cuánto tiempo permaneces de jefe de la sucursal? Pues desde septiembre del 85 hasta marzo del 98, casi 13 años. Casi 13 años. 12 años y medio. ¿Y alguna cosa que recuerdes en especial, Juan? ¿Alguna anécdota o algunas personas que tengas, pues buen recuerdo de ellos? Ya has nombrado varios, como es natural, has nombrado casi todos los directores, o todos. ¿Qué me podías decir sobre eso?
Tenía un compañero que, por cierto, murió hace unos meses, hace todavía el año, a Joaquín Morales, el padre de Joaquín Morales. Sí, el pintor Morero, y el dibujante. Su padre. Ese trabajábamos allí en la oficina, estábamos así, uno al lado del otro, en la misma mesa, él hacia mi izquierda y yo. Hemos estado pues casi 40 años juntos y jamás hemos discutido, vamos, ni con él ni con ninguno de los otros, con todos nos llevábamos muy bien. Con Pedro Parrilla, divinamente, Juan Villacaña, que murió joven, y luego Marisel, una amistad muy bien, porque a Marisel la conozco desde que nació, porque cuando yo pasé a Coromina su padre todavía no se había casado, y luego vivía él allí, como era el encargado de la planta, vivían allí y Marisel nació allí en el edificio de Coromina, así que la conozco desde el día que nació y nos hemos llevado muy bien y nos seguimos llevando. Claro, ya un poco más distanciado porque el tiempo te va, no, es como verte todos los días. Efectivamente. Y con compañeros de otras sucursales, pues ya cuando me nombran a mi jefe, pues claro, ya había muchas reuniones. Yo tenía a Barcelona, fui infinidad de veces, a Madrid había semanas que iba 2 o 3 veces. Hice unas amistades muy buenas y mantengo todavía con compañeros de otros sitios. Nos seguimos llamando, felicitándonos, de vez en cuando nos llamamos a ver cómo seguimos y muy bien. ¿Y qué te jubilaste, Juan, a tu edad, a los 65? No, que va. Hubo una... Cuando luego ya Coromina se fusiona en el año 80 o 90 y no sé cuándo fue. 95 o por ahí. Sí, en la década de los 90. Se fusiona con Carburos Metálicos. ¿Que esa empresa de dónde era? También era de Barcelona, estaba ahí en Barcelona, aunque ellos ya colaboraban en intercambio de gases y cosas, pero luego Carburos Metálicos absorbe a Coromina y otras 2 o 3 empresas, Autógena Martínez y no sé qué otra empresa más de gases, se funden todo en una y prevalece el nombre de la mayor, que era Carburos Metálicos. Y ya no sé qué. ¿Pero tú trabajaste con carburos, no? Sí, sí. Llegaste a trabajar. Trabajé con Carburos Metálicos. Ya, cuando cambió de nombre, tú seguías trabajando. Seguí allí. Y continuaste de director de la planta, sí. A eso te iba a decir. Y ya llegó un momento que al funcionarse tantas empresas, pues el personal, lo que pasa con los bancos, cuando se funcionan, pues sobra gente. Y entonces que hicieron una regulación de empleo muy bien hecha, en aquella época, ahora no sé cómo funcione, creo que ya no va lo mismo, ¿sabes? Y ¿qué hicieron? Sacaron un listado de todos los empleados por fecha de nacimiento y dijeron, todo el que haya nacido antes de esta fecha, de aquí para atrás, todos jubilados. Todos, se llegó a acuerdos entre todos, negociando la empresa de uno en uno, y nos estuvieron pagando, pues me faltaban 2 meses para los 58 años. Me jubilaron el 15 de marzo del 98. Yo el 17 de mayo hubiese hecho 58. Me faltaban 2 meses y 2 días. La empresa me siguió pagando hasta los 60. Y luego ya calcularon lo que yo iba a perder por jubilación anticipada y lo que perdía me lo compensa la empresa de por vida. Me imagino que sería el mismo caso a todos. Yo creo que sí, porque luego ya en eso, como ya de aquí de Valdepeñas fue a mí solo, pues a otros habían jubilado antes, pero fueron en otras condiciones. Aquí jubilaron anticipadamente a otros, pero eso llegaron a un acuerdo y le dijeron, pues mira, te damos en aquella época a lo mejor 4 millones o 5 millones o lo que te dé y ya no queremos saber nada de ti. Claro, ya tú te apañas. Y entonces, en definitiva, ¿cuántos años estuviste, Juan, primero en Coromina, luego en Carburo? Sí, bueno, era todo lo... Sí. Es como si fuera todo tu vida profesional. Pues empecé el 2 de enero del 59 y me salí de la empresa el 15 de marzo del 98. Estuve 39 años y 2 meses y medio. Y bueno, tú lo aceptaste porque era lo que había, claro, y en buenas condiciones económicas, sí, claro, y con buena edad y buen estado de salud, dijiste, pues nada, a dedicarme a mi familia más de lleno. Un regalo que me cayó. Una lotería. Me quedó mi pensión, sigo cobrando mi pensión de la empresa todos los meses, ¿sabes? Que me complementa lo que yo perdía por jubilación anticipada y a vivir.
A vivir, efectivamente. Bueno, pues ya para finalizar, Juan, yo que te considero un hombre de buena memoria en general, ¿qué recuerdas de la Valdepeñas de antes? De tus años jóvenes, de tu llegada luego ya cuando la familia se establece aquí definitivamente, y si la comparamos con la de hoy, la de este 2020, ¿cómo ha cambiado Valdepeñas? A ver. ¿Qué quieres que yo te diga? No sé, porque me dices que yo tengo buena memoria y gracias a Dios sí que la tengo. Pero yo me recuerdo de cosas, a lo mejor cuando hablan ahí en el Facebook, sabes que tiene María Luisa Torres, tiene el programa ese Valdepeñas del Corazón y pone muchas fotografías. A lo mejor pone entonces me acuerdo, pues mira, esta casa o en este sitio pasó esto y lo otro. Pero luego así acordarme así en general, pues ¿qué quieres que yo te diga? Algunos bancos que recordaras que ya no existen, por ejemplo el Banesto, que ya lo has dicho. El Hispano, que también se lo reconoce. El Banco España. El Banco España, que el Banco España, no sé si la gente sabe, que había en todas las capitales de provincia, había una sucursal del Banco de España. Y luego fuera de capitales de provincia solamente había en 14 poblaciones en toda España. Y una de ellas era Valdepeñas. ¿Sabe? Y luego ya todas esas, las 14 sucursales esas desaparecieron, todas a la vez, y ya se quedaron en capitales de provincia nada más. Sí, y luego ya ni eso. Y otra cosa que te puede indicar lo que era Valdepeñas, en el Dorado, que habla mucho Joaquín Brotón, el Dorado de Valdepeñas, es que el Banesto, que fue el número 1 de bancos de España, la sucursal número 7 que fundó fue en Valdepeñas. Empezó, la primera fue en Madrid y la segunda fue en Linares y la 7, la sucursal 7 fue en Valdepeñas. Eso te indica la categoría que Valdepeñas tenía entonces. Efectivamente. Y así de grandes establecimientos que recuerdes, o casinos, o alguna cosa que tú hayas vivido, claro. Bueno, el casino, recuerdo el casino La Concordia, que eso antes del casino de La Concordia, después de guerra estaba cerrado y allí estaba Auxilio Social, hasta que lo cambiaron luego a la calle del Pangino, ¿sabes? Y lo abrieron otra vez, reabrieron la Concordia, pero el casino de La Confianza, ese sí, era la gente un poco más, porque había que pagar una cuota más de élite. Y no todo el mundo podía pagarla. Yo no es que fuese de élite como tú dices, era un trabajador normal y corriente, pero ya cuando tenía los chicos, allí había piscina, yo vivía en la Veracruz y me hice socio, pues para que mis hijos pudiesen ir allí a bañarse. A disfrutar de la piscina. Y de paso, pues claro, nosotros pasé allí también unos años muy buenos en los carnavales, Nochevieja, en las fiestas que había así, pues nos juntamos una cuadrilla de amigos y lo pasábamos pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que por cierto, el lunes pasado, de la semana pasada, uno de los juntábamos se falleció, que estuvo aquí en Valdepeñas, el que abrió la oficina de extensión agraria. Por si lo oye gente, don Antonio Guío, lo conoce aquí la gente por don Antonio, falleció el lunes pasado. ¿Y de las fiestas cómo han ido evolucionando? Las fiestas de la vendimia, pues para mí eran mucho más bonitas entonces, porque eran más culturales, no había tanta aglomeración de gente, tanto ruido, tanta parafernalia como ponen en la plaza, que va a llegar un momento en que la gente que vaya cuando sean las fiestas del vino van a tener que verlo desde la calle de la Virgen, porque el escenario cada vez se va bajando más, y yo como no soy muy de esas cosas, y mi mujer estaba en el estanco, estaba harta de... ¿Cuántos años estuvo tu mujer en el estanco? Pues mucho, 18, 20 años o una cosa así. Que luego después es tu hijo Juan el que lo... Sí, pero es que el estanco no era nuestro, el estanco era de una tía de mi mujer, ya, de Pilar Arrieta. Y nosotros pues la mujer era muy mayor y nosotros, al decir nosotros, mi mujer y mi hijo, aunque yo también colaboraba lo que podía, se lo llevaron. Y cuando luego esta mujer falleció, lo heredó un sobrino, que era, porque se podía heredar, pero hasta sobrino carnales. Y mi mujer era hija de una sobrina de mi suegra, que era la sobrina, y entonces mi mujer no lo pudo heredar. No alcanzaba. Y luego el que lo heredó, pues, en fin, se cansó del estanco, no sé qué, y no lo traspasó. ¿Pero él llegó a estar? ¿Quién? Este sobrino. No. Él vivía en Ciudad Real. Ya.
y él no hacía nada más que poner... Ya. poner el Y caso. luego ya gestionasteis que pasara... Y luego ya, en fin, se llegó a un acuerdo económico Mm. y se lo traspasó a nombre de mi hijo, y el estanco el titular es mi hijo Juan. Ya. Y otra cosa, y ya con esto sí que concluimos, Juan, el aspecto exterior de Valdepeñas, exterior me refiero a la calle, los monumentos, la rotonda, todo eso, ¿a ti qué te parece actualmente? Porque eso sí se ha cambiado. Hombre, sí se ha cambiado. Pues hombre, hay cosas que sí, está más bonito el pueblo, está mucho más decente. Ahora, luego ya en cuanto a la circulación de Valdepeñas, Deja que desear, ¿no? deja mucho que desear, porque una arteria principal, que es la calle 6 de Junio, pues sí, pero el que viene forastero se las ve y se las desea para llegar al centro y para luego salir. Claro. Porque si viene de la zona norte, tiene que meterse por la calle Constitución, que siempre hemos dicho la redonda, y ya te desvías. Y los que vienen del sur, si quieren ir hacia otro sitio, pues no tienen nada más que la dirección de la calle ancha. Al ser dirección única, en cuanto que haya, porque no se puede evitar que la gente pare, pues en los bancos, yo qué sé, en cualquier sitio siempre hay coches parados. Y para mí sería mucho mejor prohibido totalmente aparcar en la calle ancha y poner de dos direcciones. Daría, no sé, yo no entiendo mucho de tráfico, pero yo creo que daría mucha más fluidez y más facilidad al tráfico. El hecho de que le pidiera la riada a la empresa supuso que se tuviera que ir a otro sitio. Claro, porque luego ya... Pero tú has estado en los dos. Sí, claro, sí. Expropiaron ahí todos los terrenos, y ya todas las naves estas que se quedan ahí aisladas, que existen todavía, ya no se podía comunicar con lo otro. Entonces la empresa compró unos terrenos allí en la autovía, y allí se cambió primero la planta de sulfuroso, porque era lo que más afectó. Y luego ya en el año 85, precisamente cuando a mí me nombraron jefe de la sucursal, ya las oficinas y todo se trasladaron allí en septiembre del 85, a otro día de la Virgen de Consolación, el día 9 de septiembre, ya empezamos las oficinas allí, que ya estaban construidas, pero que no se habían ido. Ya. Y ya se empezó allí con toda la actividad de carbónico y de sulfuroso. Y ya estas se cerraron y luego ya lo vendieron la empresa, claro, el terreno. Pues gracias, Juan Mejía García, por habernos contado todo lo que te hemos ido preguntando en torno a tu vida personal, a tu vida profesional, a tus aficiones, y gracias por haber querido compartir con nosotros uno de los capítulos más de Perfiles Valdepeñeros. Si quieres añadir algo más, pues ahí tienes a José Luis de cámara. Hay una cosa que no hemos hablado, porque me has preguntado por el servicio militar, que no hice servicio militar, y yo tenía ahí sin añorarlo, porque como no lo había vivido, pues tampoco pero tenía ahí una cosa dentro, que yo no había jurado bandera. Ya. Y sentí una ilusión cuando dijeron de jurar bandera aquí en Valdepeñas, en el año 2016. Que fui de los primeros en ir a... Ya he visto la bandera de mochila que tienes, de recuerdo. ¿Sabes? Fui a apuntarme para poder jurar bandera, y efectivamente lo hice, y me emocioné. Y tengo por ahí las fotografías que nos sacó Vélez, sí. Y el vídeo también lo tengo, y me siento orgulloso de haber podido al final jurar la bandera. Y más en la Plaza de España de Valdepeñas. Fue un acto muy bonito. Pues aquí les dejamos con otras cosas en la programación de su canal más cercano, Tele Valdepeñas, y emplazarles cuando procede ya para el próximo capítulo de Perfiles Valdepeñeros.